voy a tomar otro tema. Después de haber analizado de manera detallada la figura de la serpiente del paraíso, ahora vamos a tomar un relato que también obviamente es muy intrigante, como es el relato de la Torre de Babel. En la Biblia hebrea, la exégesis y el arte. Y otra vez, el punto de partida tiene que ser el texto. Y como no puedo suponer que si todos conocen el texto y obviarlo, vamos a leerlo y voy a tratar también de hacer ese mismo ejercicio intelectual de ver ese texto en un contexto. Ahora, para poder entender el relato de la Torre de Babel, tienen que tener en mente también la composición del libro de Génesis. El libro de Génesis tiene dos grandes secciones, del capítulo 1 al capítulo 11 y del capítulo 12 en adelante. El capítulo 1 y el capítulo 11 tratan sobre el origen del mundo y de la humanidad. Todavía no existe Israel. Y el autor bíblico quiere mostrarnos que ese mundo que había nacido de manos de Dios y que Él había dicho que era una muy buena creación, a medida que va pasando el tiempo, va cayendo en decadencia. Primero comienza con el pecado original, la expulsión del paraíso, luego con el primer asesinato por parte de Caín, de su hermano Abel, luego tenemos el pecado de los hijos de Dios con las mujeres, comienzo el capítulo 6, luego tenemos el diluvio universal y resulta ser que con el diluvio universal no se termina el mal en el mundo. Y podemos decir que desde ese pináculo de creación, de ese optimismo que conocimos en el capítulo 1, llega el último momento de esta decadencia con el relato de la Torre de Babel, en donde como consecuencia de ello Dios va a cambiar de estrategia y entonces ahora de los descendientes de Noé va a elegir a una familia que son los descendientes de uno de sus hijos, Shem, y de Shem va a elegir a una familia que finalmente se va a centrar en Abraham. Y el tema de Abraham va a ser el tema del día próximo, es decir, para que vean también una continuidad temática, por lo menos entre los primeros 11 capítulos y las historias de Abraham, que obviamente con Abraham comienza la historia de Israel. Ahora, la historia de la Torre de Babel son en total 9 versículos, eso es todo. Todo el mundo era de un mismo lenguaje e idénticas palabras. Al desplazarse la humanidad desde Oriente hallaron una vega en el país de Shinar y allí se establecieron. Y entonces se dijeron el uno al otro, ¡Ea! Vamos a fabricar ladrillos y a cocerlos al fuego. Y así el ladrillo les servía de piedra y el betún de argamasa. Y después dijeron, ¡Ea! Vamos a edificarnos una ciudad y una torre con la cúspide en el cielo, en los cielos, y hagámonos famosos por si nos desperdigamos por toda la haz de la tierra. Bajó Yahvé a ver la ciudad y la torre que habían edificado los humanos, y dijo Yahvé, he aquí que todos son un solo pueblo con un mismo lenguaje, y este es el comienzo de su obra. Ahora nada de cuanto se propongan les será imposible. Ea, pues bajemos y una vez allí confundamos su lenguaje de modo que no entienda cada cual el de su prójimo. Y desde aquel punto los desperdigó Yahvé por toda la haz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se la llamó Babel, porque allí embrolló Yahvé el lenguaje de todo el mundo y desde allí los desperdigó Yahvé por toda la haz de la tierra. Ese es todo el relato. Un relato muy famoso que en realidad, para poder entenderlo, tenemos que otra vez retrotraernos a la realidad política, social, religiosa y literaria de los judíos en el mundo antiguo. Para eso los voy a llevar a ustedes a una de las zonas hoy más conflictivas en el planeta, la zona de Mesopotamia, donde está el actual Irak. Y ahí tenemos la ciudad de Babilonia. El pueblo de Israel tiene una larga historia de vínculos con Mesopotamia
que comienza en el siglo VIII antes de nuestra era, cuando los asirios, como parte de su política imperial, cuando conquistan el reino de Israel, como parte de su política para debilitar a las naciones que estaban bajo su control, lo que hacían era hacer transferencia de pueblos. Los de la tierra de Israel los transfieren a Mesopotamia y de Mesopotamia los pasaban a la tierra de Israel. Y ese es el comienzo de lo que se conoce el mito de las 10 tribus perdidas, ¿sí? Precisamente de estos israelitas que fueron llevados al exilio. Y de la suerte corrida por esos israelitas, en realidad solamente nos quedan materiales legendarios. Históricamente no nos quedó ningún testimonio. Por el contrario, sí nos quedan testimonio del exilio de Babilonia, el gran imperio con Nabucodonosor II, cuando a finales del siglo VI, finales del siglo VII y comienzo del siglo VI, en diversas olas, lleva al exilio no a todos los judaítas residentes del reino de Judea, que es el reino del sur, sino realmente a la élite gubernamental, al rey, a los miembros de la corte, a los sacerdotes, a los profetas, al profeta Ezequiel, que era joven en esos años, los llevan al exilio. Y es entonces cuando en este caso los judaítas, tienen un contacto con una de las grandes civilizaciones del mundo antiguo como es Babilonia. Y como es propio de las civilizaciones, y por supuesto el alcance de Babilonia, los babilónicos se veían en el centro del mundo. Aquí tenemos una pieza arqueológica de más o menos del 800 antes de la era común, en donde aparece un mapa y en donde Babilonia, como era de esperar, está colocado en el centro del mundo, es decir, el mundo como ellos lo entendían. Es decir, estamos hablando de un imperio de grandes dimensiones que se extendía desde Asia hasta Egipto, y los judaítas tuvieron conocimiento de unas grandes ciudades del mundo antiguo como es la ciudad de Babilonia. Y la ciudad de Babilonia tenían unas puertas de entradas que son las puertas de Ishtar. Esas puertas son las originales que fueron traídos por los alemanes desde Mesopotamia y están en el Museo Pergamon en Berlín. ¿Se acuerdan que nosotros les mostré a Mushushu? ¿Se acuerdan de Mushushu? ¿Sí? Está aquí. Son las puertas originales, no son de plástico. No es Disney esto. Son las verdaderas. ¿Sí? Y para que se ubiquen, así eran las puertas de Ishtar. Es decir, fíjense las dimensiones de esta ciudad con esas puertas enormes, y había un complejo, y ese complejo era el complejo llamado el Esagila, en donde había un templo al dios Marduk. ¿Se acuerdan que nosotros mencionamos en la primera parte a Marduk que vence a Tiamat y se transforma en el jefe del panteón babilónico? Y existía también una torre escalonada que se llama Etemanki. En esta reconstrucción, obviamente, del artista, el término con que se llama a ese templo, Etemanki, es la casa de fundación de los cielos y la tierra. Es decir, la idea era que esa torre escalonada hace las veces de puente que comunica los cielos y la tierra. En el poema babilónico de la creación, que yo ya mencioné, llamado el Numa Elish, se cuenta que al final del acto de creación del mundo preguntaron los Anunnaki, que era una designación colectiva de los dioses, a Marduk, el jefe del panteón: Señor, ahora que nos has libertado, es decir, obviamente esto sucede después que ha vencido ya en la batalla crucial a Tiamat, ¿cuál debe ser el homenaje que te debemos a ti? Edifiquemos un santuario que se llamará He aquí una habitación para nuestro descanso nocturno. Reposemos en ella, edifiquemos un santuario, una alcoba para su residencia. El día que lleguemos descansaremos en él. Y el texto continúa diciendo que cuando Marduk oyó esto, sus facciones fulguraron con un brillo como el día.
semejante al de la soberbia Babilonia, cuya construcción tú has ordenado sea modelado su enladrillado, y la llamaréis el santuario. Es decir, que el clímax de la creación fue cuando los dioses, en homenaje a Marduk, le van a construir un templo en su honor, en donde van a residir los dioses. Los Anunnaki adoptaron las herramientas, durante un año entero modelaron los ladrillos. Significa que no son hombres los que construyeron el templo a Marduk, fueron los dioses. Cuando llegó el segundo año levantaron la cima de Sagila, nombre del templo central, en honor a Marduk, igualándolo a Apsu. Apsu es el abismo primordial, son las aguas del inframundo. Y después de haber construido otra torre con gradas tan altas como Apsu, establecieron en ella morada para Marduk, Enlil y Ea, que eran los dioses más importantes del panteón babilónico. En un sello mesopotámico que se encuentra en el Museo de la Biblia, en Jerusalén, frente al Museo de Israel, tienen esta pieza en donde ven que hay personajes que están construyendo y sabemos que son dioses. ¿Cómo sabemos? Porque en la iconografía mesopotámica los dioses aparecen representados con cuernos, ¿sí? Es decir, tienen como si fuera un tipo de casco con cuernos y por eso son dioses construyendo, lo que probablemente sea un intento del artista antiguo de representar esa escena de los Anunnaki que están construyendo el templo a Marduk. Y en la columna 5 del Enuma Elish dice: sobre el Apsu donde habitáis, la contraparte del Esarra que he construido sobre vosotros, abajo he reforzado el suelo para un emplazamiento. Quiero construir una casa y será una morada exuberante. Quiero fundar allí dentro de su templo, establecer celdas, fijar mi soberanía. Cuando vengáis del Apsu para la asamblea, pernoctaréis allí, allí se os recibirá a todos. Cuando descendáis del cielo para la asamblea, pernoctaréis allí, allí se os recibirá a todos. Llamaré su nombre Babilonia, la casa de los grandes dioses, la edificaré con la habilidad de artesanos. Es decir, quiero que vean que en la tradición babilónica, el templo, que era un templo escalonado, estaba asociado con la obra de los dioses y que servía de relación o vínculo entre el cielo y la tierra. Ahora, no tenemos restos del templo de Marduk, pero, por ejemplo, tenemos restos del Sigurat en Ur, que es una ciudad de Mesopotamia al sur, en donde lo que nos quedó es la parte inferior. Fíjense la masa de estas construcciones, ¿sí? Esta construcción, y nos quedó solamente la base de esta construcción piramidal del tercer milenio, final del tercer milenio antes de nuestra era, que puede haber sido así, ¿sí? Es decir, algo en este sentido era también el Entemenanki de Marduk. Y como dice Otmar Kiel, en los templos escalonados, el rasgo de escalera domina por lo general el de la colina primigenia. Es decir, tenemos mitos en donde están asociados el origen de la creación a montañas. En este caso, como es un lugar llano, plano, construyen los hombres, en este caso una montaña artificial, que son montañas escalonadas, cosa que nosotros lo conocemos también en el mundo maya y azteca. Es obvio a dónde conducen las gigantescas escaleras. El Sigurat del Arsa tiene este bello nombre, casa de la unión entre el cielo y la tierra. El de Kish, excelsa casa de Zabada e Inina, cuya cabeza es tan alta como el cielo. La torre escalonada de Nippur presenta el título de casa de la montaña. La de Asur, casa de la gran montaña de las naciones. Sigurat puede significar tanto torre escalonada como cima de montaña. Ahora, este es el trasfondo para poder entender, volviendo a la historia de la Torre de Babel, cuando los constructores dicen: vamos a edificarnos una ciudad y una torre con las cúspides en los cielos y hagámonos famosos. Significa que el autor bíblico conoce torres como las que existen de verdad en Babilonia. Y dado que los judaítas habían sido llevados en exilio a Babilonia, habían visto con sus propios ojos esas torres. Es decir, que lo que vemos es que el texto bíblico en realidad está polemizando con estas construcciones que los babilonios lo ven como obra de los dioses, y aquí lo ven precisamente como obras de hombres pecadores que adolecen de la soberbia. Porque, ¿cuál es el pecado implícito en el texto bíblico? Que los hombres quieren ahora ocupar y llegar al lugar de Dios. Dios está en el cielo y ellos quieren llegar ahí.
obviamente para o luchar con él o para apoderarse del lugar de residencia de Dios. Quieren ocupar el lugar, es la ibris, ¿sí? Entonces, y en este sentido, entonces, el texto bíblico está polemizando. Y esa polémica se ve reflejada también en la explicación del término Babilonia. El autor bíblico lo explica con una raíz en hebreo. El nombre original es en acadio, ¿sí? Que ahora vamos a ver. Él dice, por eso se la llamó Babel, porque allí embrolló. El verbo en hebreo es levalbel, que es embrollar, que es confundir. Yahvé, el lenguaje de todo el mundo. Es decir, la explicación del término, la etimología, es absolutamente popular, es simplemente porque suena parecido al hebreo, pero obviamente no tiene ningún valor desde el punto de vista lingüístico. Es decir, la etimología popular que el libro de Génesis le da al nombre Babilonia es del verbo balal, es decir, embrollar o confundir. Pero el verdadero significado del término Babilonia es en acadio Bab-ilu, que significa la puerta de Dios, o Bab-ilani, de ahí Babilonia, la puerta de los dioses. Es decir, en otras palabras, los babilonios creían que esos templos, y específicamente el gran templo de Marduk, en la capital del imperio, era la llave y la puerta para comunicarse con el cielo. Muy renombrado biblista argentino, Severino Crato, sobre este pasaje escribió lo siguiente. Génesis 11, 1 a 9 es un contramito, el mito bíblico de la fundación de Babilonia, en el que los significantes y los valores de su equivalente mesopotamio son invertidos intencionalmente. La Babilonia del mito original es construida por los dioses por mandato de Marduk, quien le da el nombre. La del mito bíblico es construida por los primeros humanos por propia iniciativa, pero es nominada por Yahvé con un nombre fatídico. Efectivamente, no todo está expresado en el hecho de que Yahvé y no Marduk pone el nombre a Babilonia. El nombre mismo cambia sustancialmente de sentido. El nombre histórico de la ciudad significa, de hecho, puerta de los dioses. Pero el mito babilonio de la creación le da un prestigio de primordialidad al ligarlo a la cosmogonía y a la palabra del mismo Marduk. De paso implica que Babilonia, que históricamente emerge como una ciudad oscura solo a principios del segundo milenio antes de nuestra era, es tan antigua como el cosmos. Frente a este contexto religioso-cultural, la nominación que hace Yahvé en Génesis 11:9 está cargada de ironía y de desprecio. Es decir, que una manera de entender los textos bíblicos es entender en qué contexto están escritos. Y entonces los textos, en este caso, tienen un valor polémico. Es decir, es la manera en que los judaítas se enfrentaban ideológicamente al gran imperio, construyendo ahora una nueva versión frente a la versión babilónica, que el templo lo construyeron los dioses. Ahora, en la nueva versión judaíta, es fruto de la soberbia del hombre y por lo tanto una nueva expresión de la decadencia del hombre. Y esta historia se comunica con otra historia que parecería ser que no tiene ninguna relación, que es la historia famosa del sueño de Jacob. El patriarca de Israel escapa de su hermano Esaú y en camino hacia Harán. La historia cuenta lo siguiente. Estamos en Génesis 28. Jacob salió de Beersheba y fue a Harán. Y llegando a cierto lugar se dispuso a pasar la noche allí porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar, se la puso por cabezal y acostóse en aquel lugar. Y tuvo un sueño. Soñó con una escalera apoyada en tierra y cuya cima tocaba los cielos. Y aquí que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y vio que Yahvé estaba sobre ella y que le dijo: yo soy Yahvé, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la doy para ti y tu descendencia. Esta escena, como dije, es muy famosa en la historia del arte y aquí les traje ejemplos desde una miniatura en la Biblioteca Nacional de París, en donde el artista trata de imaginar precisamente esa escalera por la cual suben y bajan los ángeles, o Rafael Sanzio, comienzos del siglo XVI, donde otra vez lo tenemos a Jacob
con esa presencia. Eso es un tema que lo conocemos en la historia del arte. Ahora, ¿por qué esto es relevante? Porque fíjense qué sucede cuando Jacob se despierta y se da cuenta lo que él ha vivido. Despertó Jacob de su sueño y dijo: así pues está Yahvé en este lugar y yo no lo sabía. Y asustado dijo: qué temible es este lugar. Esto no es otra cosa sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Oh casualidad, es la misma expresión que tenemos para Babilonia, en acadio. Significa que otra vez es un texto polémico que está también en polémica con Babilonia y con la torre en Babilonia. En otras palabras, ¿dónde está la puerta del cielo? ¿Está en Babilonia o está en la tierra de Israel? Levantóse Jacob de madrugada y tomando la piedra que se había puesto por cabezal, la erigió como estela y derramó aceite sobre ella. Y llamó a aquel lugar Betel, aunque el nombre primitivo de la ciudad era Luz. Betel es uno de los lugares sagrados en la historia de Israel, en donde va a haber un templo en la época israelita, que va a ser rival del templo de Jerusalén, construido por Salomón, pero nos muestra entonces que el texto bíblico, tanto la versión de Génesis 11, como lo es también la versión de Génesis 28, están polemizando con la verdadera torre de Babel, que está en Babilonia. Y vemos entonces que el texto bíblico está refiriéndose de una manera muy sutil y solapada con esa torre que es la torre de Babel. Aquí simplemente les quería mostrar que este tipo de piedras que tiene una función religiosa aparece, por ejemplo, en un templo en la tierra de Israel entre los siglos noveno y séptimo en el sur, en el Negev en Israel. Es el caso en donde se encontró el santo de los santos de un templo israelita que funcionó paralelamente al templo de Jerusalén, y fíjense que ahí aparece una estela dentro del santo de los santos. Era una manera en que los antiguos israelitas representaban la presencia de Yahvé. Entonces, aquí solamente mi propósito era mostrarles que este texto, que parece una historia ingenua, solamente hablando de la soberbia humana, en realidad tiene un trasfondo, que es una polémica cultural entre los judaítas y los babilonios, obviamente cada uno argumentando dónde está el verdadero templo y cuál es el templo que realmente representa la puerta hacia el cielo. Ahora, nosotros queremos entender cómo este tema fue entendido en la exégesis judeocristiana. Por ejemplo, en ese mismo libro de sabiduría que dije que nos llegó en griego y forma parte de la tradición de la Septuaginta, ahí en el capítulo 10 parece hacer alusión a esta historia cuando dice: en la confusión que siguió a la común perversión de las naciones, y obviamente es la historia de Génesis 11, ella conoció al justo, es decir, ella es la sabiduría, y el justo es Abraham. Le conservó irreprochable ante Dios y le mantuvo firme contra el entrañable amor a su hijo. Este es un punto muy interesante. La torre de Babel aparece en la historia en el capítulo 11. Y al final del capítulo 11 aparece Abraham. Ahora, el texto bíblico no establece ninguna relación entre Abraham y la aparición de Abraham en la historia bíblica con la historia de la torre de Babel. Pero lo que el texto bíblico no lo establece, los exégetas sí lo establecen. Y van a tratar de ver si hay alguna relación entre que el mismo capítulo hable de la torre de Babel y que hable de Abraham. Y dónde podemos ver la manera en que esa conexión, que el texto bíblico no la sugiere, pero ellos entendieron que el texto bíblico sí la sugiere, aparece en una obra que se llama Antigüedades Bíblicas, o conocida también en la literatura científica como el Pseudofilón. La conocemos la obra en latín y que apareció en un manuscrito con obras de Filón de Alejandría, y por eso creían que la obra también era de Filón, el gran filósofo judío que vivió en finales del siglo I antes de nuestra era y comienzo del siglo I de nuestra era. Y después resultó ser que no, lo que hacían los escribas antiguos cuando tenían un espacio en blanco, como el papel o el pergamino costaba tan caro, cuando tenían lugar copiaban obras. Y entonces copiaron una obra en un manuscrito de Filón, pero no tiene nada que ver con Filón, por eso se lo llama el Pseudofilón. Y aquí en el capítulo 6 se cuenta la historia. Perdón, voy a traer agua.
Y acá tengo que contarles, aprovecho una historia verdadera. Yo estaba en Estados Unidos, como ven todo el tiempo estoy tomando agua para cuidar mi garganta y le pedí a la secretaria que me trajera una botella de agua. Me trajo uno, me trajo dos, me trajo tres. Yo dije, el agua, le digo, lo necesito para beber, no para bañarme. Bueno, entonces, fíjense ahora en la versión, esta obra no sabemos, la tenemos en latín, los biblistas creen que es una obra del judaísmo antiguo, probablemente siglo I antes de nuestra era, comienzos de nuestra era. Fíjense en la nueva versión que tenemos de la construcción de la Torre de Babel. Y entonces todos los habitantes de la tierra que se habían separado volvieron a unirse y habitaron juntos. Partiendo del oriente encontraron una llanura en tierras de Babilonia y una vez establecidos allí se dijeron: con el tiempo nos separaremos unos de otros y terminaremos por combatirnos mutuamente. Construyamos pues una torre que llegue hasta el cielo para forjarnos un nombre y gloria en la tierra. Y se dijeron: tomemos bloques de barro, escribamos cada uno nuestro nombre en ellos y cozámoslos al fuego y el barro cocido se convertirá en ladrillo. Cada uno tomó su bloque de barro, a excepción de 12 hombres que se negaron a ello. Sus nombres eran Abraham, Nahor, Lot, Rugué, Tenute, Zabá, Armodad, Yoab, Eizar, Aminael, Sabá y Aufim. Por supuesto que sacando los nombres Abraham, Nahor y Lot, todos los otros nombres son apócrifos. Y obviamente en el texto bíblico no hay ninguna relación entre la construcción de la Torre de Babel y la aparición de Abraham. Pero como aparece en el mismo capítulo, invitaba a la reflexión teológica. La gente del país se apoderó de ellos, los condujo a sus jefes y dijo: estos hombres no han cumplido nuestras decisiones y se niegan a seguir nuestra conducta. Los jefes les dijeron: ¿por qué os negáis a poner cada uno vuestro ladrillo con la gente del país? Y ellos respondieron: no ponemos ladrillos con vosotros ni estamos de acuerdo con vuestro propósito. Conocemos a un solo Señor y le adoramos. Es decir, que el texto supone que Abraham ya cree en un Dios creador. En el texto bíblico nosotros no sabemos nada sobre los comienzos de Abraham. La primera vez que Yahvé se le revela a Abraham va a ser recién en Génesis 12, y sobre ese tema vamos a hablar la próxima clase, es decir, de alguna manera creando una continuidad temática. Pero el texto aquí, la historia supone que ya en Babilonia, ya Abraham y hay un círculo de seguidores de Dios. Conocemos un solo Señor y le adoramos. Aunque nos echéis al fuego con vuestros bloques de barro, no nos uniremos a vosotros. Los jefes irritados dijeron: haced lo que han dicho, si no ponen ladrillos con vosotros, quemadlos en el fuego junto con vuestros ladrillos. Pero Yoctán, que era el principal de los jefes, se replicó: eso no, concedámosles un plazo de 7 días. Si se arrepienten de su perversa decisión y acceden a poner ladrillos con vosotros, vivirán. De lo contrario, estoy de acuerdo que sean quemados como habéis decidido. Su propósito era salvarlos de manos de la gente, pues él pertenecía a la misma tribu que ellos y servía a Dios. Dicho esto, los tomó y los encerró en la casa real. Al atardecer, el jefe mandó llamar a 50 hombres notables por su valentía y le dijo: id y tomad esta noche a los hombres que están encerrados en mi casa y cargad 10 jumentos con vituallas para ellos, tomándolas de mi misma casa. Los hombres me los traéis a mí y las vituallas con los jumentos los lleváis a la montaña para mantenerlos allí. Sabed que si alguien se entera de lo que se os ha dicho, os entregaré al fuego. Los hombres se marcharon e hicieron todo lo que le había mandado su jefe. Aquella noche sacaron los hombres de la casa, pusieron sus vituallas sobre los jumentos y las llevaron a la montaña como se les había mandado. El jefe llamó a aquellos 12 hombres y les dijo: tened confianza y no temáis, porque no vais a morir. El Dios en que confiáis es fuerte, permaneced firmes en él, pues os libraré y salvará. De momento he mandado a 50 hombres que os lleven de aquí con vituallas tomadas de mi casa. Id primero a la montaña y permaneced luego en el valle. Os asignaré otros 50 hombres que os conduzcan hasta allá. Id y escondeos en el valle, donde podéis beber el agua que fluye de las rocas, y quedaos allí 30 días, hasta que se aquiete la animosidad de la gente del país, y Dios mande su cólera contra ellos para destruirlos. Estoy seguro de que no se cumplirá la perversa decisión que han tomado, porque su pensamiento carece de solidez. Cuando hayan pasado 7 días y os reclamen, les diré: rompieron la puerta de la cárcel en que estaban encerrados y se escaparon de noche, pero he enviado 100 hombres en su busca y los disuadiré de su actual furor. 11 hombres le respondieron: tus siervos han hallado gracia a tus ojos, pues somos liberados de manos de esos soberbios. Solo Abraham permaneció en silencio y el jefe le dijo: ¿por qué no me respondes, Abraham, siervo de Dios? Y Abraham replicó: supongamos que huyo hoy a la montaña. Aunque me libre del fuego, saldrán de la espesura bestias feroces y nos devorarán, o nos faltarán alimentos y moriremos de hambre.
Resultará que huimos de la gente para caer en nuestros pecados. Vive aquel en quien confío, que no me moveré del lugar en que me han puesto. Y si en mí hay algún pecado por el que deba ser consumido por el fuego, hágase la voluntad de Dios. El jefe le dijo: eres el único responsable de tu muerte si te niegas a marchar con ellos. Si quieres serás liberado, pero si prefieres quedarte, haz como te plazca. Respondió Abraham: no iré, me quedo aquí. El jefe tomó a los 11 hombres y envió con ellos al otro grupo de 50 dándoles esta orden: esperad vosotros también junto con los 50 que os han precedido en la montaña durante 15 días. Luego volveréis diciendo: no los hemos encontrado. Como he dicho a los otros, sabed que si alguno desobedece una de las palabras que os digo, será quemado. Una vez que hubieron partido los hombres, tomó a Abraham y lo llevó al encierro en que había estado antes. Pasados 7 días se reunió la gente y dijo a su jefe: entréganos a los hombres que se negaron a unirse a nosotros. Vamos a quemarlos. Y los jefes mandaron traerlos, pero encontraron únicamente a Abraham. Y entonces acudieron todos a sus jefes y dijeron: se han escapado los hombres que encerrasteis, eludiendo así nuestra decisión. Fenec y Nemrod increparon a Yoctán. Nemrod aparece también en el capítulo 11, ¿sí? Pero aparece como un héroe en la zona de Babilonia. En ningún momento se alude que haya alguna relación con Abraham. Ustedes ven cómo la imaginación de los exégetas van creando relaciones entre personajes que el texto no sugiere, pero por el hecho de que aparezcan en el mismo capítulo, invitan a crear conexiones. Y después van a ver por qué eso es importante también en la historia del arte. ¿Dónde están los hombres que encerraste? Él les explicó: huyeron violentamente durante la noche, pero he mandado 100 hombres en su busca y he dispuesto que se los encuentran, no solo los entregan al fuego, sino que arrojen sus cadáveres a las aves del cielo para que los aniquilen. Y ellos respondieron: entonces quemaremos al único que se ha encontrado. Tomaron pues a Abraham y lo llevaron ante sus jefes. Y estos le dijeron: ¿dónde están los que se hallan contigo? Él les contestó: pasé la noche profundamente dormido y al despertarme no los encontré. Se apoderaron de él, construyeron un horno, prendieron fuego y arrojaron al horno ladrillos cocidos. Entonces el jefe Yoctán, con harto dolor, tomó a Abraham y lo arrojó con los ladrillos al horno de fuego. Pero Dios provocó un gran terremoto y el fuego salió del horno en remolinos de llamas y chispas ardientes, abrazando a cuantos estaban delante del horno. El total de los que perecieron abrazados aquel día ascendió a 83.500. En cambio, Abraham no sufrió la menor quemadura en medio del incendio. Abraham salió del horno y éste se derrumbó. Una vez a salvo, Abraham se reunió con los 11 hombres que estaban escondidos en la montaña y les contó cuánto le habían sucedido. Y ellos descendieron con él de la montaña gozosos en el nombre del Señor, sin que nadie les saliera al paso para asustarlos. Denominaron aquel lugar con el nombre de Abraham y en caldeo Deli, que significa Dios. Ahora, esta historia que les parece tan sacada de los pelos, en realidad está basada otra vez en el significado del texto bíblico. La ciudad en la que nace Abraham es Ur de los Caldeos. Ur en hebreo es fuego. Y significa entonces que cuando el texto bíblico dice que Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, otra manera de entender el texto es del fuego de los caldeos. Y entonces eso invita otra vez a crear una historia en donde él fue arrojado al fuego y que fue salvado del fuego como prueba precisamente de su fidelidad a Dios. Ahora, yo hice la mención de Nemrod. Y en Génesis 10, es decir, en el capítulo próximo a la historia de la Torre de Babel, aparece el personaje de Nimrod. Y fíjense quién es Nimrod. Cush engendró a Nemrod, que fue el primero que se hizo prepotente en la tierra. Fue un bravo cazador delante de Yahvé, por lo cual se suele decir bravo cazador delante de Yahvé como Nemrod. Los comienzos de su reino fueron Babel, Erech y Akkad, ciudades todas ellas en tierra de Shinar. Es decir, está asociado a Babilonia, pero no tiene ninguna relación con la Torre de Babel y no tiene ninguna relación con Abraham, a pesar que Ur de los Caldeos está en Mesopotamia. Pero como dije, el hecho de que aparezca Nemrod, que aparezca como una persona poderosa, por ahí un gobernante, aparece la Torre de Babel y aparece Abraham, invitó a crear este drama. Y este drama ahora tiene un nuevo twist. En la obra que yo ya mencioné antes, Capítulos de Rabbi Eliezer, se cuenta lo siguiente. Rabbi Akiva, que fue un sabio rabínico de mediados del siglo II de nuestra era, decía: se sacudieron de encima el reino de los cielos, hablando de los babilonios, y se eligieron como rey a Nimrod. El texto bíblico no dice que era rey. Un esclavo hijo de esclavos.
es que todos los hijos de Cam eran esclavos, mas hay del país sobre el que reina un esclavo. Rabbi Hanina decía, fue Nimrod un héroe poderoso, según está dicho, Cush engendró a Nimrod, que comenzó a ser un héroe en la tierra. Y ahora entonces la historia cuenta así. Decía Nimrod a su pueblo, venid y construyámonos una gran ciudad para vivir en ella, que no nos dispersemos por la tierra como los primeros. En el centro levantaremos una torre para subir al cielo, pues el santo bendito sea no tiene poder más que en el agua, y nos conseguiremos gran fama en la tierra, según está dicho, y nos haremos famosos. Significa que en la nueva versión de la historia, ¿quién tuvo la iniciativa de construir la torre de Babel? Nimrod. Rabbi Pinhas decía, allí no había piedra para construir la ciudad y la torre. ¿Qué hicieron? Fabricaron ladrillos y los cosieron como hace el alfarero, hasta que se levantaron de una altura de 70 millas. Significa que era una torre altísima. Tenía escaleras a levante y a poniente. Y los que subían los ladrillos subían por levante, los que bajaban lo hacían por poniente. Si un hombre caía y se mataba, nadie lo sentía. Pero si se caía un ladrillo, se sentaban a llorar y lamentarse. ¡Ay de nosotros! ¿Cuánto subirá otro en su lugar? Cuando leí esta historia, imaginé la construcción de los estadios en Qatar. ¿Sí? Que es una historia muy lamentable, lo que ha sucedido en Qatar con la construcción también de obras faraónicas. Pasó Abraham, hijo de Terah, y al verlos construir la ciudad, los maldijo en nombre de su Dios, diciendo, confunde a Adonai, divide su lengua. Y ellos despreciaban su palabra como piedra que se tira por el suelo. Y sin embargo, ¿no es la piedra escogida y buena la única que se coloca en los ángulos del edificio? A él se refiere la Escritura, que dice la piedra que rechazaron los constructores, etc. Es decir, como vemos, la historia ahora tiene ya vida propia. Nimrod termina convirtiéndose en el iniciador de la construcción, y Abraham empieza a aparecer como un opositor a Nimrod. Y recuerden este tema para después del día de mañana, que mañana ya se van a olvidar de todo lo que dije, porque en el día jueves, cuando nos encontremos, vamos a volver sobre estos temas y van a ver cómo tienen ya vida propia. Ahora, volvemos a San Agustín, en la ciudad de Dios, cómo él conoce muchas de estas tradiciones. Porque cuando habla de este tema dice así, esta ciudad que fue llamada Confusión es Babilonia, cuya maravillosa construcción la celebra hasta la historia de los gentiles. Babilonia, quiere decir confusión, de donde se sigue que el gigante Nimrod, es decir, Nimrod, fue su fundador, lo cual se indicó más arriba al decir, etc. Es decir, ahora es un gigante, es el que tuvo la iniciativa de la construcción. ¿De dónde sabe San Agustín estas historias? De historias que, como vimos, figuraban en la historia de la tradición exegética, en literatura que obviamente se escribió siglos antes de San Agustín. Y ahora entonces quiero específicamente en los próximos minutos centrarme en la historia, en la Torre de Babel, en la historia del arte. Y aquí quiero darles a conocer un descubrimiento arqueológico excepcional de hace muy poco tiempo, en los últimos años, que es una sinagoga en la Galilea, en la Alta Galilea, que se llama Jukok. Aquí tienen la tierra de Israel, y aquí tienen el lago Tiberíades, ¿sí? Y aquí está Jukok. En Jukok se llevan a cabo desde el año 2016 excavaciones arqueológicas encabezadas por la profesora Jody Magnes, que es una renombrada arqueóloga de la Universidad de North Carolina, también una gran experta en los rollos del Mar Muerto. Y lo que es importante para nuestro caso, que se encontraron restos de una sinagoga medieval construida sobre una sinagoga de la época bizantina, del siglo V, de la Era Común. Y en esa sinagoga, del tipo Galileo, está orientada hacia el sur, es decir, hacia Jerusalén, porque según la tradición arquitectónica, cuando los judíos oramos, lo hacemos en dirección a Jerusalén. Si está hacia el norte, obviamente tiene que ser en dirección hacia el sur, hacia Jerusalén, con la entrada del muro del sur, que es donde se los marco, y se encontraron mosaicos que fueron descubiertos en la nave central y en los pasillos laterales, no se ve acá, pero aquí son los pasillos laterales, ¿sí? Y se encontraron también en el centro, antes no se usaban las alfombras, entonces se usaban los mosaicos. Y se encontraron estos mosaicos y estas representaciones en las excavaciones del año 17. ¿Qué se encontró aquí? Se encontraron representaciones de historias bíblicas. Por ejemplo,
Les traje, aquí se ven las tropas egipcias que son cubiertas por las aguas del Mar Rojo. Aquí, por ejemplo, probablemente una de las posibilidades de interpretación es el encuentro entre Alejandro Magno y el sumo sacerdote Simón II, que lo conocemos de tradiciones apócrifas, y probablemente el artista aquí trata de representar esta escena. Es solamente para mostrarles que el contexto es un contexto de historias bíblicas. Aparece aquí, por ejemplo, el zodíaco con el dios Helios, un tema que nosotros vamos a ver también en otro contexto, conduciendo su carroza en el centro con los meses ordenados alrededor de él. Aquí ven restos de lo que sería el dios Helios, ¿sí?, con la cuadriga. Y acá tenemos las representaciones. Estamos hablando de una sinagoga, ¿sí? Es decir, cuando siempre se repite que los judíos, a diferencia de los cristianos, rechazaron precisamente las representaciones de figuras y de animales, eso solamente es en un periodo muy específico de la historia de Israel que va desde la época de los macabeos hasta la destrucción del templo de Jerusalén. Antes y después vemos que los judíos también recurrían a representaciones del arte figurativo e incluso de temas mitológicos. Sobre eso también vamos a hablar a continuación en el seminario. Y ahora lo que me interesa, aparece también esta imagen de Jonás, que es engullido por un pez gigantesco. Fíjense, Jonás lo come un pez, al pez lo come un pez y al pez lo come otro pez. Obviamente todos estos temas no aparecen en el texto del libro de Jonás, ¿sí? Y lo que me interesa a mí es lo siguiente, que aparece en ese contexto iconográfico la representación más antigua que se conoce en el mundo de la construcción de la Torre de Babel. Es esta. Es la primera vez que tenemos una representación iconográfica, como en la antigüedad imaginaban la construcción de esa torre, ¿sí? Por un lado, tenemos aquí la representación de los trabajos, que obviamente no aparecen detallados en el texto bíblico, pero nos reflejan cómo ellos saben que se construyen. Tenemos trabajo de cantería, tenemos transporte de las piedras, tenemos el trabajo de carpintería. Todo eso, por supuesto, no aporta nada para conocer la Torre de Babel bíblica, pero aporta sobre la construcción de sinagogas y de iglesias en la época bizantina, ¿sí? Tenemos el castigo de Dios con la caída de trabajadores. Ven que acá hay uno que se está cayendo. Y acá también tenemos los trabajadores que se están discutiendo, digamos, ya no se comprenden, ¿no?, unos a otros, y entonces están luchando entre ellos, ¿sí? Y luego lo que tenemos, cuando pensé en la imagen que está cayendo, no lo sé, pero recuerdo que, ¿se acuerdan? En el Midrash decía, si un hombre caía y se mataba, nadie lo sentía. Y acá tenemos la representación de alguien que se cae. Puede ser que el artista conociera una tradición parecida a esa. Ahora, este tema, por ejemplo, también lo conocemos en la historia del arte occidental. Por ejemplo, en las obras del duque de Bedford. Fíjense cómo ahora en el siglo XV se imagina la Torre de Babel. Es un poco diferente al texto que vimos originalmente. Y como ven, el tema da lugar a la imaginación. Pero quería llegar en los últimos minutos con una de las obras muy conocidas de Bruegel el Viejo, que también él es consecuencia de un tema, que es el tema de la Torre de Babel. Empieza a interesarse en Holanda, en los Países Bajos, a partir del siglo XV y XVI. Y tenemos varios artistas que empiezan a dibujar el tema de la Torre de Babel. Y incluso, por ejemplo, Bruegel tiene 3 obras conocidas, de las cuales solamente nos han quedado 2. Una de 1563, que se encuentra en Rotterdam, y esta que es la más famosa, que está en el Kunsthistorische Museum en Viena. Y en este caso, por ejemplo, ¿cuál fue la fuente de inspiración para construir esta torre? Probablemente el Coliseo en Roma, ¿sí? Y a partir de ahí, que es sin duda una de las grandes obras de la arquitectura de Occidente, le sirve de inspiración para poder imaginar cómo era la Torre de Babel. Ahora, aquí, por ejemplo, él trata de imaginar la altura, y por eso fíjense que está llegando ya a la altura de las nubes.
para precisamente reflejar el tema de la altura y las dimensiones de esta torre. Y aquí aparece, por ejemplo, obviamente, no Babilonia, sino la ciudad de Amberes, ¿sí? Aparecen, por ejemplo, otra vez máquinas y artesanos, y es interesante que obviamente él no conoce, que ya aparece en la tradición iconográfica, que hoy conocemos en Hokuk, que también en la época bizantina un artista imagina también cómo construyen la Torre de Babel. Pero lo que más me interesaba, para que vean por qué es importante lo que hicimos en la primera parte del encuentro de hoy, aquí aparece alguien. ¿Quién es esta persona? Esta persona es Nimrod, acompañado por su arquitecto y sus guardas, y los picapedreros que le están rindiendo tributo, ¿sí? Entonces, este tema de Nimrod, que aparece, por ejemplo, en otros, aquí lo tenemos, por ejemplo, en un manuscrito iluminado de comienzo del siglo XIV, se ve otra vez al rey dando la orden para construir la torre, o por ejemplo aquí también, a comienzo del siglo XV, tenemos el mismo tema de Nimrod. ¿Se acuerdan ustedes que el tema de Nimrod está asociado a la literatura apócrifa, en donde vimos que Nimrod fue el que tuvo la iniciativa de la construcción, de ahí pasó el tema de los judíos, pasó a San Agustín, y de ahí ya es conocido en Europa cristiana? Significa que cuando los artistas pintan la historia, la pintan a partir no solamente del texto bíblico, sino de las tradiciones apócrifas, que para ellos ya formaba parte de la historia. Y si no la conozco, cuando veo el cuadro, no entiendo por qué aparece un rey ahí. Obviamente el texto lo tengo que leer cuando uno de los ojos tiene que tomar en cuenta precisamente la literatura apócrifa. Y probablemente, según algunos creen, la presencia de Nimrod aquí es una alusión probablemente no solamente a los textos bíblicos, sino también a la realidad política de esos años en que España está controlando los Países Bajos, y probablemente Nimrod haya sido una alusión a Felipe II, ¿sí? Y aquí eso ya tiene que ver con ustedes. Lo que nos muestra entonces, para terminar, es que, como ven, el objetivo de este seminario era ver los textos bíblicos y ver cómo la palabra y la exégesis se ilumina, y muchas veces se aclaran puntos cuando lo vemos en la ilustración, en la historia del arte, pero para poder entender la historia del arte y la manera en que los artistas entendieron esas imágenes, esos pasajes, tenemos que conocer la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, ahora, como quedan 5 minutos, y se puede hacer mucho en 5 minutos, ¿sí? Si hay alguna pregunta, comentario, alguna reflexión para el final, antes que todos nos tomemos un merecido descanso. Lo que sí pido es brevedad, porque como tenemos muy poco tiempo, por favor, sí, brevedad en las preguntas. Sí, solamente levantarla un poco la voz. Rápido. ¿Se oye? Sí, ahora. Sí. Mi madre. Sí. Vale. Justo usted dijo en la Torre de Babel que era la culminación de la decadencia, y en esos 9 versículos la frase de ahora nada de cuanto se proponga les será imposible me hizo recordar a cuando en la disertación anterior nombra lo de si comen del árbol del bien y del mal y el árbol de la vida, tendrán conocimiento y serán eternos, entonces nada les será imposible. Entonces me planteé hasta qué punto todos estos... es que recordé cuando al principio dijo que había que plantearlo desde una perspectiva poética. Entonces, ¿qué referencia hacen a la envidia de Dios? ¿Qué referencia hacen a la ambición del ser humano? ¿Cuánto tienen de metáfora en cuanto a una ambición desmedida lleva a la perdición o a la destrucción? Entonces, si hay relación entre sí. Y luego también, muy rápido, ¿por qué plantear una primera creación donde el hombre y la mujer son creados iguales? Si luego planteamos
todo lo demás. Nada, esas eran mis dos preguntas. Voy a comenzar con la segunda pregunta. Probablemente lo que hizo el autor bíblico es combinar aquí tradiciones literarias que probablemente tienen orígenes diferentes. Los biblistas van a hablar de una tradición sacerdotal, que es el capítulo 1, mientras que hay una tradición yavista, que sería el capítulo 2. Después fueron editadas, ¿sí?, creando precisamente una contradicción, no solamente en el detalle del hombre, también el orden de la canción es diferente, la información es diferente, todo es diferente entre capítulo 1 y capítulo 2. Por eso nosotros es un rompedero de cabezas, tratando de entender dos textos que son versiones diferentes, pero en el momento que están combinadas, parece crear solamente un solo relato, ¿sí? Ahora, hay un tema central en los primeros 11 capítulos del Génesis. El texto trata de explicar desde la posición teológica del autor por qué nosotros vivimos en un mundo corrupto. Si el mundo fue creado por el Dios creador y Él es un Dios perfecto y la obra de Él es perfecta, ¿cómo sucedió que el mundo es como es? Porque se pueden imaginar que el mundo hace miles de años no era mejor que el nuestro, no era muy diferente al nuestro. Y Él se hace esa pregunta: si Dios no es el responsable del mal en el mundo, ¿quién introdujo el mal en el mundo? Es el hombre. Y por eso muestra la decadencia sistemática. ¿Y cuál es la raíz del pecado? El querer parecerse a Dios, el querer ocupar el lugar de Dios, el querer ser un rival de Dios. De eso habla la historia de la Torre de Babel. ¿Para qué quieren subir al cielo? En realidad el texto presupone porque quieren llegar al lugar en donde está Dios, por ahí para ocupar ese lugar, que es la expresión de la ibris de los hombres, ¿sí? Y en este caso hay que tomar en cuenta también una profunda reflexión que, por cierto, es muy significativa para nosotros. Nosotros vivimos en un mundo hipertecnológico y la tecnología finalmente deshumaniza. Y precisamente la Torre de Babel es la expresión de la capacidad tecnológica de los hombres. Significa que en la visión bíblica, por lo menos en los primeros capítulos del Génesis, la sabiduría lleva a alejar al hombre de Dios y lo lleva a la perdición. Porque la sabiduría es la que le permite al hombre desarrollar la tecnología, pero esa misma sabiduría la que lo convierte al hombre en un rival de Dios. Y por eso el texto, luego de ver que este mundo no tiene solución, hay que cambiar de estrategia. Y entonces es a partir de ahí en donde Yahvé, según la narrativa bíblica, elige a Abraham, y Abraham va a ser el padre de Israel, e Israel va a ser la fuerza de avanzada que habrá en última instancia llevar al mundo a una nueva creación, a nuevos cielos y nueva tierra, como dice el profeta Isaías en el capítulo 66, que es toda la historia humana para poder llegar al punto de comienzo, que era precisamente el mundo paradisíaco. Sí, otra pregunta. Hola, a mí la gracia que me hace es 3 temas que se dan en estos primeros capítulos. El castigo por parentesco. ¿Qué culpa tienen los hijos de los pecados de los padres? Después, el tema de que si una mujer es estéril, es un castigo divino, o incluso que la enfermedad es un castigo divino. Pero a mí siempre me ha hecho gracia, porque lo he leído últimamente, es que ¿qué culpa tienen los hijos del pecado de los padres? El castigo por parentesco. Bueno, en su pregunta, en realidad, usted combina temas que realmente aparecen en la literatura bíblica, pero muestra, por ejemplo, que la antigua tradición bíblica realmente entendía que los hijos realmente son o sufren la consecuencia de las decisiones o los pecados de los padres. Pero la propia tradición bíblica después dice, en un estadio evolutivo posterior, que cada uno morirá por su pecado. Y precisamente la tradición bíblica en una fase más desarrollada de su teología, rechaza esa antigua teología en la cual dice, no, cada uno es responsable de su pecado y, por lo tanto, de las consecuencias de su acción. Así que en la propia teología bíblica podemos ver una teología antigua
en donde precisamente alude a lo que usted acaba de decir, que los hijos sufren las consecuencias de los pecados de sus padres, mientras que en un estadio posterior, como lo vemos en la teología de Jeremías y de Ezequiel, precisamente rechaza esa antigua teología en una nueva teología. Y así hay que ver la Biblia hebrea. La Biblia hebrea en realidad es un testimonio fascinante de la manera en que se va construyendo la espiritualidad de Israel, que en última instancia formará las bases de la espiritualidad de Occidente. Bueno, yo creo que hemos llegado ya a la hora indicada. Que vengan el próximo jueves a las 5. Les prometemos que nos vamos a ahorrar el tiempo de la presentación protocolaria y Adolfo dispondrá de más tiempo y ustedes podrán hacerle más preguntas. Gracias, nos vemos el jueves. Buenas noches.